Entonces, esta enseñanza de hoy es una enseñanza sobre eso del evangelismo. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Estamos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Ustedes tengan la Biblia abierta allí porque vamos a mencionar algunas cosas. Capítulo 1 y capítulo 2 de los Hechos. Entonces, en el capítulo 2 de los Hechos encontramos, se puede decir, la inauguración, amén, de la predicación del Evangelio. Allí se inauguró la iglesia, se puede decir. Pues hay algunas diferencias en algunos que de pronto cuando nació la iglesia se fue en Pentecostés o antes de Pentecostés, pero lo que sí podemos asegurar que allí se inauguró la iglesia. Amén. Allí Jesucristo derramó su espíritu y de ahí partió la iglesia inmediatamente a predicar. Entonces, la inauguración de la predicación del Evangelio, en el capítulo 2, el Evangelio de la gracia de Dios. Porque la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y hay otras referencias de esa palabra Evangelio en la Biblia. Entonces, se inaugura la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y comienza así, en el capítulo 1, ese que yo no tengo como unos versículos específicos, o el capítulo, sino que vamos a mirar en una forma general, ¿no? Lo que está presentando capítulo 1 y capítulo 2 de los Hechos. Lo primero que vemos en el capítulo 1 es la obra de Cristo después de la resurrección. Amén. La obra de Cristo después de la resurrección. ¿Qué presenta los Hechos en el capítulo 1? Dice, es presentado Cristo como el Cristo resucitado y victorioso. Amén. Oiga, porque Cristo es el líder, ¿no? Digamos así. Él es el dueño del Evangelio, Él es el Señor del Evangelio. Él es el Salvador. Y cuando se va a inaugurar esa predicación por el bautismo del Espíritu Santo, entonces los apóstoles lo presentan así a Él. Por ejemplo, versículo 2, o desde el 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después, escuche esto, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Cristo es presentado como el Cristo resucitado, victorioso, hablando acerca del reino de Dios. Según ese capítulo, les declara que en esos días, serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, preparando todo el escenario para que se predicara este evangelio, que todavía la orden está vigente hasta el día de hoy, que se predique el evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Pero recuerden, hermanos y hermanas, que el evangelio no es cualquier otra cosa que la gente predique, leyendo la Biblia y hablando de Dios, pero el evangelio es algo específico. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver ahorita cómo lo predicó el apóstol Pedro. Así que les declara que en esos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allí dice que ese día que les hablaba tenía 40 días de estar con ellos después de resucitado. Amén. Y se fueron al aposento alto, y a los 10 días después de llegar al aposento alto,
vino el día de Pentecostés, que son los 50 días. Amén. Porque Pentecostés quiere decir 50. Y era el día de una fiesta que se celebraba en Israel. Y todo esto fue preparado por el Señor, porque a esa fiesta de Pentecostés venían los judíos de todas las naciones donde habían sido esparcidos. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto, eso es maravilloso, porque dice la Biblia, habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí nombra todas esas naciones, ciudades, pueblos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y cuando suben y ven a los 120, bajo el poder del Espíritu Santo, estaban perplejos y atónitos. Una de las cosas que les llamó la atención es que eso de hablar en lenguas no es como para nosotros acá, ¿no? En el aspecto de que si alguien habla en lengua esta mañana aquí y habla en alemán, a ver cuántos saben alemán acá. O habló en ruso, entonces uno lo oye hablando en lengua, está hablando, pero uno no sabe qué está hablando. Pero como ahí el día de Pentecostés estaban de todas las naciones y habían nacido en esas naciones y ellos habían aprendido el idioma de cada nación. Así que lo admirable de eso es que ellos dicen, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hablando en lenguas. ¿En lenguas qué? Idiomas. Y Galilea era una región pobre de Israel, de pescadores, no había doctores. Y los oyen hablando idiomas. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y hablaban las maravillas de Dios. Hay que comprender que esto del Evangelio tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Porque aún para que alguien se salve, tiene que ser engendrado por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y nacer de nuevo. Porque aquí no es que, bueno, me voy a hacer miembro de esta iglesia, anóteme en el libro y ya eso es todo. No, aquí el que es miembro de la iglesia es que nació de nuevo. Que son los miembros del cuerpo de Cristo. Alguien se preguntará en este momento, bueno, ¿pero qué es nacer de nuevo? No sé si hasta algunos hermanos se preguntarán. Amén. Hay un cambio interno en la persona, cambia de pensamiento, amén, cambia de propósito, aborrece el mundo, se da cuenta, y él dice, oye, ¿yo qué hacía en ese mundo? Qué cosa horrible donde yo estaba. Después que de pronto en las rumbas estaba saltando y alegre como la gente hace, pero cuando el Espíritu Santo lo ilumina y él ve lo que es el reino de Dios, porque nace de nuevo, él dice, ¿de dónde me ha sacado el Señor a mí de lo más horrible? Así que la muestra de que alguien nació de nuevo es que no se alegra con las cosas del pecado ni con las cosas del mundo. Ve horrible todo lo que es pecaminoso y todo lo que es del mundo, pero luego tiene unos ojos espirituales abiertos y está viendo el reino de Dios. ¿Está oyendo eso? ¿Usted no puede ver el reino de Dios? Tira, hermano Plutarco, pero ¿cómo? Es que cuando los ojos espirituales se abren, uno comienza a visualizar las cosas en el espíritu, porque Dios se lo muestra. A ver, ¿cuántos creen esta mañana en ese reino espiritual? Bueno, ¿y usted sí puede pensar en ese reino? Amén. De Moisés en el Antiguo Testamento, pero como estaba creyendo en la promesa, que la promesa es el mismo Jesucristo, y ellos se sostuvieron creyendo en la promesa, la vieron de lejos, la saludaban. Entonces dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y despreció
estar en el país más poderoso del mundo y más rico, que tenía la mirada puesta en el galardón. Así que se puede visualizar algo de lo espiritual. ¿Se puede o no se puede visualizar? Amén, gloria al Señor. Pero si la persona, si nació de nuevo, comenzó. Pero si usted nació de nuevo, porque hay muchos que nacen. Físicamente mucha gente que nace, pero no continúa en la vida. Algo les pasó. Pronto fueron intoxicados con la leche que tomaron. Una enfermedad los mató, un accidente. Así puede ser también en el campo espiritual. Alguien creyó, nació de nuevo, pero como allí sigue la naturaleza pecaminosa que sigue inclinando, pues esa es la gran batalla. Amén. El apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén. Porque hay una carrera, esa sí la estamos corriendo todos. La comenzamos y la estamos corriendo. Y para llegar al final de esa carrera, a la meta, entonces hay una batalla. Pero esa batalla no es usted solo que la está peleando, sino que Él la peleó primero que nosotros. Y Él ganó la victoria. Por eso ningún creyente en ningún momento, por muy grande que sea la lucha, debe aceptar que está derrotado. Nunca acepte eso. Siempre diga: soy victorioso. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén, bendito el Señor. Aleluya. Entonces el Señor Jesús les dice que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los 10 días se cumplió, se derramó el poder del Espíritu Santo. 120 hablaban en otros idiomas las maravillas de Dios. Se derramaron dones allí con el bautismo del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado. Todavía cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, recibe dones también. A veces por la ignorancia, porque no se les ha explicado, la gente no sabe y hasta descuida la unción del Espíritu. Amén. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, hermana, piensa en eso. Tú no eres un pastor ni un evangelista, pero eres un creyente que necesitas estar lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Y que Dios te usará para unas cosas maravillosas. De que lo usa, gloria al Señor. Hemos oído de abuelitas que cuando ya se van con el Señor, los nietos lloran ahí al lado del féretro, diciendo todo lo que ellas hicieron por ellos. Les hablaron del Evangelio, fue un ejemplo de vida. Porque son personas que, aunque no tienen un ministerio ni regional, pero es un creyente lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo usa. Entonces, ojalá que los hermanos entiendan esto. Si no, allá están los hermanos que son los que sirven, los que tienen cargo. No, esto es para todo creyente, porque es nacido de Dios. Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, amén. Y el mismo Espíritu Santo que tiene el predicador, que tiene el misionero, que tiene el evangelista, es el mismo Espíritu Santo que tiene el creyente. Y viene el Espíritu Santo al creyente es para que haga obras para Dios. Amén. Y mire lo que hace el Señor aquí, les ordena que no se vayan de Jerusalén. Era tan importante esto porque Él se estaba ya despidiendo. Y allí en el Monte de los Olivos, allí lo vieron ellos ascender.
hasta que una nube lo ocultó de sus ojos y quedaron mirando. Es cuando aparecen los dos ángeles y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Amén. Esa es la promesa de la segunda venida. Gloria al Señor. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero ya les había dicho: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa la cual oísteis de mí, que es la llenura del Espíritu Santo. Le ordena. Y si usted sigue leyendo el capítulo, dice que cuando ya los ángeles le hablaron a ellos, dice, inmediatamente salieron hacia el aposento alto. Era una casa de 2 pisos. Y allá en ese segundo piso era que estaba, y todavía creo que existe, en Jerusalén. Amén. Allí son llenos del Espíritu Santo. Y entonces, en la llenura del Espíritu Santo, es decir, quería decir esto: cuando reciben el don del Espíritu Santo, ya Cristo no iba a estar con ellos. Dice, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Cristo no iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. Gloria a Dios. Estas son realidades de la Biblia. Por eso le digo, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Porque es o la cree o no la cree. Allí dice la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo. Yo creo eso. ¿Cuánto más lo creen? Pero eso no es palabra pequeña, esa es una palabra grande. El Espíritu de Dios morando en mí, morando en usted. Y todos los hombres del Antiguo Testamento que eran inspirados por el Espíritu eran sobresalientes en todo. Como le dijeron los siervos de Faraón, cuando el sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas, 7 espigas vacías. Y José le interpreta el sueño. Habrá 7 años de abundancia y luego vendrán 7 años de escasez. Y Faraón dice, pero ¿qué hago yo ahora? ¿A quién busco para que me administren estos 7 años? Porque José se lo dijo, administren toda la abundancia de los 7 años, de abundancia, administrenlo bien, ahorrando para los 7 años de escasez. ¿A quién ponemos en esto? Le dicen ellos, pero ¿quién más que a José, en quien mora el Espíritu de Dios? Amén. Oiga eso, ¿quién más que José, en quien mora el Espíritu de Dios? A ver, ¿habrá alguien aquí que se pueda decir, en el hermano fulano mora el Espíritu de Dios? En la hermana fulana mora el Espíritu de Dios. ¿Sí se puede decir o no? Sí se puede decir. Aleluya. Bendito el Señor. Pero parece que no fuera así. Vivimos una vida, sobre todo en la vida diaria, de pronto en el culto, sí, pero allá en la calle, en la casa, parece que no estuviera el Espíritu de Dios en usted. Entonces, ahí donde la carne viene y ocupa ese lugar, porque las dos naturalezas están en cada uno. El Espíritu Santo va a intentar por todos los medios de gobernar su vida. Pero la carne que está vivita allí, amén, eso lo dice la Biblia, tú intentarás de dirigir tu vida. Entonces, al que tú le permitas que dirija tu vida, esa te la va a dirigir. Por eso es que la batalla es tremenda. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén.
he guardado la fe. Por eso el capítulo 8 de a los Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Amén. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa, esa que te inclina al mal, que los malos pensamientos, que el pecado, que los enojos, que todo lo que sale, que lo que uno habla también depende de que está por dentro. Pero escuchemos, lo más poderoso que existe en este mundo es el Espíritu de Dios, y está morando en ti, y ha venido para transformarte, para cambiar nuestra vida. Por eso cuando llega el Espíritu Santo es Dios mismo a morar. Por eso dice la Biblia, eso es en Efesios capítulo 4, allí está diciendo que debemos evitar de contristar al Espíritu. Vamos a mirarlo, porque estamos hablando esta mañana ¿qué es de dónde quiero llegar yo con esto? La tarea grande, el mandato grande es que prediquemos el Evangelio. Amén. Es urgente. ¿Cuántos creen que es urgente? Es urgente porque hoy más que nunca está cerca el día en que el Señor tiene ya fijado en sus planes de llevarse su iglesia de la tierra. Amén. Es inminente, ¿qué quiere decir? En cualquier momento podrá suceder, pero como Él no quiere que nadie se pierda, entonces le está diciendo a nosotros: sigan, prediquen, hablen, porque Él quiere que la gente se salve. Amén, amén. 4:30. Pero yo antesito, bendito el Señor, porque antes de eso dice algo muy importante. Gloria al nombre de Jesús. Escuche esto, hermano. ¿Por qué estamos en esto en este momento? Porque un creyente bautizado con el Espíritu Santo, pero no habla nuevas lenguas, no está pensando en las cosas de Dios, se alegra con las cosas del mundo, hermano, está en peligro de volverse a la vida de las tinieblas, y eso lo dice la Biblia. Porque para decir, bueno, esta iglesia va a evangelizar, pero evangelizar no es salir por ahí con unos trataditos en la calle y ya, y eso fue todo. No, evangelizar quiere decir que esa gente que va a evangelizar está llena con el poder del Espíritu Santo del cielo, lleva una pasión en su corazón, tiene palabras en abundancia, conoce la palabra de Dios. Amén. Y cuando Él hable, palabras poderosas saldrán de su boca y la gente va a sentir algo. Porque esto es por el Espíritu. Pero ¿cómo lo hará un creyente que vive en la carne? ¿Dónde está el poder? Por eso aquí dice: ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el poder del Espíritu Santo. Y así lo cumplió el Señor. Y el fervor fue tan grande, amén, que hablaban en lenguas y hablaban en todos los idiomas representados, se hablaban las maravillas de Dios. Escuche esto ahora, en Efesios capítulo 4, téngalo allí. Bendito el Señor. Comencemos con el versículo 22. Versículo 20, escuche esto, porque vamos a mirar aquí, es el creyente que ya nació de nuevo y aún es posible que recibió el Espíritu Santo, que es Dios morando en él, es el poder del cielo para transformarlo, para cambiarlo, para usarlo, pero entonces él se inclina hacia la vida antigua
Entonces el problema no es de Dios, sino de la persona. Entonces mire lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos tienen pasada manera de vivir? Porque algunos pueden ser la misma manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, esa es la vieja naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque lo primero que cambia es la manera de pensar. La manera de pensar cambia. Ya no se analizan las cosas según la carne, según lo humano, sino que el que anda en el espíritu siempre analiza las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice aquel coro que cantamos, que dice: quiero ver la vida como la miras tú. Amén, qué bonito. Porque desde el punto de vista de la carne, la vida se mira de otra manera. Desde el punto de vista espiritual, entonces se mira como la mira Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Quiero que observen estas palabras, que son palabras dinámicas. Dice: renovaos. A ver, ¿quién lo va a renovar? ¿A usted o a mí? El Espíritu Santo, pero ¿lo hace el Espíritu solo? Dice: renovaos. Tiene que tener tu acción, tu parte. Amén. Bueno, pero yo ¿por qué ando así? Quiero ser un cristiano, pero siempre tengo tales y tales cosas. Bueno, y usted siente que la carne se está levantando, que todo es humano, y usted se va a sentir muy mal. Y de pronto alguno dice: no, yo más bien me voy a apartar, me voy a descarriar. Pero no, te está esperando el Espíritu Santo para transformarte, para cambiarte. Pero Él no lo va a hacer obligándote. Tú tienes que sentir la necesidad y caer de rodillas, decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, quiero caminar contigo. Amén, hermanos. Eso hay que hacerlo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Vestidos del nuevo hombre. Oiga, creado según Dios en la justicia. Amén. Según Dios, bendito el Señor, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que nadie piense que se va a quedar así como está. Pues si te quedas como estás, es porque tú quieres quedarte así como estás. Si no, yo tengo que cambiar, yo no puedo andar con toda esta cantidad de cosas, que todo es enojo, todo es malos pensamientos. Todo. Si ¿para qué hablar? Porque todo el mundo sabe todo lo que la carne produce. Entonces, para el creyente se queda así, si él se quiere quedar, porque si no se quiere quedar así, por eso dice aquí: vístete del nuevo hombre, despójate del viejo hombre. Amén. Porque esa es acción. Dios es el que lo hace, pero uno tiene que tener la acción para que Dios lo haga. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, dice el versículo 25, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es natural y es un mecanismo de defensa también. Así que cualquiera se puede airar. Pero si es espiritual, no vamos a decir que el espiritual no se puede airar, sí se puede airar. Lo que pasa es que cómo va a manejar la ira cuando esté airado. Entonces ahí es donde está pecando él.
Pero el que está lleno del Espíritu, algo le disgustó y se pudo airar, pero está controlado por el poder del Espíritu. Amén. Y claro, ahí viene algo, figúrese usted, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que le da lugar al diablo en una persona que es creyente, que viva en la carne? Ahí le da lugar al diablo. Porque el diablo es el que incita, ¿no?, la pecaminosidad. Y ahí sigue. Entonces, cuando llega el versículo 30 que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Es decir, ya vino a ti, mora en ti. Entonces el Espíritu lo que espera de ti y de mí. ¿Qué espera? La obediencia, la disposición. Ahí en la oración, en el estudio de la Biblia, en la meditación, clamando al Señor. Entonces uno le está facilitando al Espíritu que siga haciendo la obra en uno. Amén. Por eso dice, de la manera que lo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque toda obra y toda palabra que uno diga que está en contra del Espíritu, oiga, qué grave, está afligiendo el Espíritu. Eso es delicado. Así que recuerde usted, hermano y hermana, y recordemos todos, palabras y pensamientos llenos de maldad o mentiras o falsedad aflige el Espíritu Santo que está en usted. Y se puede convertir, si uno continúa así, se puede convertir en un pecado imperdonable. Amén. ¿Por qué? Porque si uno aflige el Espíritu Santo, uno no le permite al Espíritu que siga trabajando. Amén. No le permite, hasta que, si no le permite y no le permite, y le habla por un lado, le habla por otro, le hace pasar experiencia y le está mandando mensajes, y no, sino que sigue duro, sigue rebelde, llega el día que lo suelta. Y cuando el Espíritu no sigue tratando, entonces ahí sí quedó uno a la deriva. Y así hay unas personas que uno los ve que fueron buenos creyentes, se los encuentra y ni por ahí ni entienden ya nada de eso, ni quieren escuchar nada. Pero mientras la conciencia esté viva y diga: yo estoy mal así, no debo continuar así, tengo que hacer algo. Y Dios no desprecia a nadie por muy mal que esté. Pero cuando alguien dice: Señor, tú sabes mi condición, todo lo que en la manera que estoy pecando, mi dureza, mi contaminación, todo lo que quiera decirle, y Dios se agrada y dice: claro, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque solo una vida llena del Espíritu y andando en nueva criatura es el que puede evangelizar eficazmente. Porque el Espíritu lo usa, le revela la palabra, lo unge, y él donde quiera que hable va a tener éxito. La gente se va a convertir, porque si trata de evangelizar en la misma familia y lo ven que vive mal, la gente no le va a creer. Hay hijos que no le creen al papá y a la mamá, dicen: no, ellos no son nada. ¿Por qué? Porque la vida que viven delante de los hijos. Entonces, vamos adelante, vamos a creerle al Señor, vamos a buscarlo, porque lo grande es esto: el Señor, a cada persona que salva, el Señor espera que esa persona va a ayudar que otro se salve.
Eso es lo que Él espera, amén. Experimentaste la salvación, entonces eres un testigo mío. Ahora te voy a bautizar con el Espíritu para que seas mi testigo, amén. Porque testigos son aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, son formados por el Espíritu y el Espíritu los usa, los transforma. Esa gente no se puede callar. Dice, no, Dios salva, transforma y cambia y se duele de los que están perdidos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir concluyendo este tema. Entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos de poder. Sucedió ante una multitud muy grande el bautismo del Espíritu. Habitantes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa eso? Significa que el Evangelio no es para esconderse uno en un rinconcito por ahí que la gente no lo sepa. Dice uno, los voy a bautizar con el Espíritu Santo, pero voy a convocar gente de todas las naciones para que se den cuenta de este poder. Amén. Y cuando ellos llegan y están atónitos y los oyen hablando en otros idiomas y se admiran, dice que ellos estaban atónitos y perplejos y decían, ¿cómo es posible que estas personas que no son preparados en idiomas están hablando en nuestros idiomas y están hablando las maravillas de Dios? Ahí la Biblia nos da detalles que eran las maravillas que hablaban, pero serían cosas lindas que estaban diciendo de Dios por el Espíritu, porque solamente por el Espíritu uno puede hablar cosas maravillosas de Dios. Es por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos estaban admirados y dice que perplejos y admirados, asombrados. Pero hubo un grupito que decía, esos están borrachos. Siempre los burladores los habrá. Vean lo que vean, se van a burlar. Pero aquí dice algo que vamos a leerlo. Volvamos al capítulo 2 de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Creo que vamos a continuar con esto de los cultos ministeriales, también será con el libro de los Hechos. Vamos a seguir por allí. Gloria al nombre del Señor. Dice acá en el capítulo 2, más versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, escuche eso, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras. Oiga, aquel hombre que también tuvo temor, que se escondió delante de una sierva, que negó al Señor, ahora estaba lleno del poder de lo alto. No tuvo temor de ponerse en pie, con una tremenda sabiduría. Y aquí vemos cómo el apóstol comienza a explicar con conocimiento, porque hermano, es que para evangelizar hay que tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay que hablar cosas coherentes, maravillosas. Mire lo que dice el apóstol. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Comienza a citar la palabra enseguida. La palabra profética. Es dicho por el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días dice Dios, no es que están ebrios, sino que es el cumplimiento de la profecía de ese profeta de Dios, que hoy se ha cumplido. Y dice que el profeta dijo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y hasta habló de las cosas del fin del mundo acá, mire, y daré prodigios arriba en el cielo. Ya eso es para la segunda venida. Amén. Señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande manifiesto. Amén, que será ese día la segunda venida. Escuchen, no el arrebatamiento, porque el arrebatamiento será primero. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y escuchen ahora,
Continúa. Varones israelitas, oíd mis palabras. Usted ya comienza a presentar a Jesucristo. Escuche, evangelizar es presentar a Jesucristo como el Salvador. No son cuentos ni cosas, hasta cosas buenas se pueden decir, pero que no es presentar a Cristo. De hecho, si alguien le dice a alguien evangelizando, amigo, mire que Dios es bueno, amigo. Si usted cree en Dios, entonces Dios lo va a bendecir. Y dice la persona, claro, yo creo en Dios. Le está como apoyando la vida que vive así. Y eso es lo que está haciendo allí. Pero mire, él hablando a los israelitas, varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, porque muchos milagros y maravillas y prodigios había hecho Jesucristo y ellos lo vieron que lo hacía. Ahora él echa mano de eso y les está diciendo quién es Jesucristo. A este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí está la profecía del rey David, cuando dice que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción, pero no hablaba de él, sino que siendo profeta, lo vio de antemano, que eso era Jesucristo, que no se corrompería su cuerpo, ni sería dejado en el Hades, sino que resucitaría al tercer día. Y él se lo está diciendo allí. Allí dice, varones hermanos, versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, ahí está, no ha resucitado, pero siendo profeta, amén, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, oiga, viéndolo antes, ese por el espíritu profético, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Oiga ahora, a este Jesús, tiempo presente, ¿verdad? Le dice el apóstol, a este Jesús, amén, gloria al nombre del Señor, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero recuerden que para ser testigos tenían que recibir el don del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que el mismo Espíritu Santo que los apóstoles recibieron es el mismo que usted y yo hemos recibido. Por lo tanto, somos testigos que Jesucristo vive y que es el Salvador del mundo. Oiga, donde el apóstol va terminando su mensaje. Aquí estamos mirando la manera de evangelizar también. Es hablar de Cristo como Salvador, que vive. ¿Por qué causa murió? Porque si Él no hubiera muerto no se hubiera salvado nadie. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Dice, ese Jesús que ustedes mataron, que pensaban que era un engañador, ese es el Mesías, es el Cristo. Resucitó y está en el cielo. Y Él es el que ha derramado esto que ustedes están viendo y están oyendo. Él lo ha bautizado con el Espíritu Santo. Algunos, como dice allí, que habiendo recibido el Espíritu Santo o la promesa del Espíritu, algunos pensaban que era que Jesús mismo había recibido el Espíritu Santo como nosotros. No,
es que Jesucristo asume la promesa desde el Antiguo Testamento que Dios venía diciendo por la profecía. Él la asume porque Él es Dios. Entonces Él es el que la cumple derramando el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Amén. Entonces dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó hasta ahí? ¿Qué viene ahora? ¿Hubo resultado de esa predicación? Hubo resultado. Cuando se presenta Cristo bajo la unción del Espíritu Santo, habrá resultado donde quiera que se presente. La gente va a creer. Si usted se lo presenta a alguien personalmente, sentado en la casa, y usted con la unción del Espíritu, con la claridad de su mente por el Espíritu, le habla, la persona seguramente va a sentir que algo lo ha tocado. Oiga lo que dice acá. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, bueno, pues, en verdad nosotros no creíamos que él era el Mesías, creíamos que era un impostor, un mentiroso, un falso, pero ahora nos convencemos que en verdad él es el Mesías de Dios, él es el Cordero de Dios. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? La respuesta no se dejó esperar. Pedro la tenía clarita. ¿Usted también la tiene clara? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está vigente hoy. ¿Cuánto lo creen? Está vigente. Allí está el tremendo éxito. Aquí dice que como 3,000 personas ese día entraron a la iglesia por el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es lo mismo hoy, respetando todas las demás creencias, porque aquí no estamos, este no es un libro escrito por los pentecostales, esta es la Biblia que está en las manos de toda la gente. Aquí dice la Biblia que arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y la persona recibirá el don del Espíritu Santo para que sea testigo del Señor. Hermanos, este es el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la vida que hay que vivir. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Vivir la vida en el Espíritu. Acuérdate, tu vida diaria, ¿cómo la vives? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Qué te pasa por allá en la casa? Porque creo que dicen algunos padres o madres, no, es que estos hijos míos son muy tremendos, y pasa la persona lleno de enojo y de preocupaciones. Pero ¿sabe una cosa? Que el Espíritu Santo es el que da la capacidad para poder estar bien con la familia. Amén. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, tendrá la sabiduría y la capacidad, y Dios lo va a respaldar en su hogar. Va a tener un hogar de tranquilidad. Eso es lo que hace Dios. Bendito el Señor. Así que sigamos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. Estamos completos. ¿Cree usted que estamos completos? Estamos completos. Porque aquí está Jesucristo con nosotros. Nos llenó de su Espíritu. Tenemos la doctrina completa, verdadera. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? De parte de Él no falta nada. En Él estamos completos, dice la Biblia. Falta en usted o en mí, está faltando algo. Es la búsqueda de Dios. Es arrepentirnos, es reconocer
y llegar a su presencia para que nos perdone y para que siga haciendo la obra que Él quiere hacer en nosotros y nos llene de su espíritu. Bendito el Señor. Póngase de pie en este momento.